Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero, el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios. No te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Ah, era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminándote, mi calle de cristal, yo pueda cambiar. Esperándote, costumbres argentinas de decir no. Comenzamos esta nueva etapa con un nuevo programa que es Doctrina y Realidad. El nombre del programa es en homenaje a Raúl Mendés. Raúl Mendés tiene un libro que se llama Doctrina y Realidad Justicialista. Para algunos, Raúl Mendés era la computadora del general Perón. Donde iba el general Perón, Raúl Mendés estaba y escribía todo lo que decía el general Perón, ¿no? Eso luego pasa a ser editado y hoy por hoy, por suerte, tenemos todos los discursos del general Perón gracias a Raúl Mendés. En esta ocasión y en este primer programa de Doctrina y Realidad estamos con el presidente del Consejo Deliberante, el compañero, militante, Agustín Valladares, como a él le gusta decir. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Darío? Bien, muy contento de estar en este nuevo proyecto que nuevamente nos encuentra. Así que muy contento de estar acá. Agustín, una de cal y una de arena. En principio arrancamos con un programa nuevo, con una nueva etapa, como decía recién, pero también en estos días tuvimos una triste noticia, ¿no? Sobre todo el fin de semana que pasó, de un compañero muy querido por el peronismo de Lanús, el compañero Juan Carlos Berruecos. Me gustaría algunas palabras tuyas, Agustín, sobre... Sí, la verdad que la noticia nos afectó muchísimo. El sábado de manera intempestiva nos enteramos del fallecimiento del compañero Juan Carlos
Y el día viernes había estado aquí en el Consejo Deliberante porque él estaba trabajando, acompañando lo que es su hija, ¿no? De Belén Berrueco. Y fue realmente muy duro, primero porque Juan era un hombre del peronismo que que marcó huellas muy importantes, ¿no? Eh, Siempre tuvo un rol, muchos roles, por lo que tengo entendido, pero hubo un rol en el cual se destacaba, en el cual hacía escuela, que tenía que ver con los actos electorales, ¿no? Un hombre siempre vinculado a la capacitación de la fiscalización, al recuento de votos, a la parte más dura de las elecciones y de la política. Y desde ahí hizo mucha escuela, sinceramente. Y después yo lo conozco desde muy chico porque cuando armamos el centro de estudiantes en mi escuela secundaria, en la secundaria 3, lo hice entre otros compañeros junto a Ezequiel Berrueco, junto al hijo de Juan Carlos. Entonces eso hizo también, al conocerlo a ese de tan chico, que conozco a Juan Carlos también de muy chico, y siempre aplicando su peronismo, ¿no? Y la verdad es que le reconocemos eso, un hombre formado en la conducta doctrinaria, y después un compañero de la vieja guardia, que era muy querido y respetado por todos los sectores del peronismo y de la política en general. Eh, bueno, hasta hace muy poco, y vos creo que también lo sabés, junto a los trabajadores de su lugar, que era acá el Consejo Deliberante, su último lugar de laburo, cocinó para los muchachos, generó un encuentro, ¿no? Siempre tuvo esta mirada. Así que realmente es una pérdida con mucho dolor, sobre todo cuando esos compañeros, insisto, que si bien Juan no era un tipo grande, y se fue de manera intempestiva y se lo veía muy bien, se lo veía laburando mucho, sí fue un compañero que dejó mucha huella, que recorrió mucho camino, y no deja de ser triste, por un lado, por el punto de vista humano, como lo decíamos, y por eso también nuestro afecto y acompañamiento a las familias, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Que esos compañeros que han tenido tanto que ver con el peronismo de nuestra ciudad, pasen una mejor vida. Para los que nos quedamos aquí, tampoco es grato. Pero bueno, los que queremos en Dios también les deseamos su eterno descanso, y como he hablado con sus compañeros y también con sus hijos, será cuestión de continuar el legado, ¿no? Así que bueno, aprovecho también esta instancia de reflexión para saludar a todos sus seres queridos. Sí, desde aquí le mandamos también desde el programa un abrazo muy grande a la familia, ¿no? De Juan Carlos Berruecos, a Ezequiel, a, a la concejal, ¿cómo es? Belén Berruecos, un saludo muy grande para ella también. Y para su esposa, y bueno, familiares y amigos. Agustín, para comenzar las preguntas de lo que sucede en la Argentina, que digamos, están sucediendo varias cosas, ¿no? Todos los días nos enteramos de algo nuevo. Pero me gustaría mirar una reflexión tuya de cómo, con respecto a lo que está sucediendo en la Argentina, cómo ves vos la Argentina, pero sobre todo, cómo ves al peronismo en estos días, con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? A la Argentina la veo muy mal. Ayer nos desayunamos con este nuevo informe de UNICEF que plantea que 1 millón de chicos en Argentina se va a dormir sin comer. Se va a dormir con la panza vacía, que 1,5 millones de chicos saltea la comida, que casi 10 millones de argentinos dejaron de consumir carnes y lácteos. Hay una situación de una degradación muy importante del tejido social de Argentina. El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA planteaba que prácticamente el 10% de los argentinos tuvieron que relegar su prepaga, otros tantos cambiar a sus hijos de las escuelas. Es decir, están todos a la baja, ¿no? Todos los argentinos están a la baja. Los sectores que estaban bien hoy no están tan bien, los sectores medios ya dejan de serlo, y los sectores laburantes arañan la pobreza y los sectores populares están en la indigencia. Esto es así. Todos estaban en un determinado peldaño de la escalera en términos sociales y económicos antes de que llegue Milei, y hoy todos están más abajo. Todos están más abajo. Entonces, eso habla de la degradación en la cual estamos inmersos, y eso habla también de este proyecto político y económico que lleva adelante Milei, que claramente es un proyecto calcado en expresiones anteriores, no solo en la Argentina, sino en la región, que no ha tenido éxito en ningún lugar, éxito entendido como el desarrollo de una nación en el marco de la justicia social,
cosa que no ha sucedido en ninguno de los momentos históricos en los cuales se han aplicado estas recetas. La situación argentina hoy es muy compleja, insisto, ¿no? Todos los sectores peleándola, en términos institucionales también, ¿no? Una degradación, vimos sobre todo los primeros meses de Javier Milei y su relación con el Congreso, etcétera. Y al peronismo lo veo como un movimiento que está trabajando para reverdecerse, que está trabajando para volver a ser una opción. Entendemos que Javier Milei fue presidente porque se generó un hartazgo muy grande en la sociedad, incluso de aquellos que nos votaron en 2019 o los que venían votando al peronismo sistemáticamente, ni hablar de otras expresiones también, ¿no? Porque todos han perdido poder electoral, si no, lo de Milei no se explicaba, que tuvo que ver más con la bronca, con el hartazgo, con intentar disciplinar a la política, que no ha resuelto los problemas nodales de la Argentina y de los sectores del trabajo, y eso me parece sumado a otros factores, ¿no? Que el adversario también juega, que tiene sus artimañas, que tiene sus elementos persecutorios, que tiene sus elementos también de persuasión, o de instar, digamos, determinados pensamientos a través de los medios, de las redes, etcétera, etcétera, la construcción del sentido común, es decir, un conjunto de cosas hicieron que Milei sea presidente. Milei es presidente, está llevando adelante una gestión pésima, sobre todo desde lo económico. Recordemos que centralmente Milei gana por la endija económica, por el problema económico que veníamos arrastrando, centralmente un problema que tenía que ver con la inflación, no con la actividad productiva, no con el crecimiento de todos los parámetros, porque eso venía creciendo, e incluso en un escenario tan difícil como la pandemia o como la pospandemia. Pero sí creo que empezó también a tocar algunas fibras de lo que respecta a la batalla cultural, ¿no? Y desde ahí quiere construir una idea que él, sálvese quien pueda, son los conceptos reinantes de hoy en día, que el individualismo es la salida, que el Estado no sirve absolutamente para nada y que todos los que piensan en un Estado para poder generar igualdad de oportunidades, para poder generar puntos de partidas equitativos entre los argentinos, donde inviertan como lo hacen los grandes estados del mundo, las grandes potencias del mundo, en sectores estratégicos, ¿no? Como es la educación, como es la salud, como es el buen vivir en general. Bueno, para Javier Milei, todo aquel que piense de esta manera es un comunista, ¿no? Y habla de comunismo, como si eso no hubiese dejado de existir mucho antes, incluso de la caída del muro de Berlín. Entonces, ahí hay una batalla cultural. Y hay una batalla cultural que Milei la plantea porque está perdiendo la batalla económica. Él ingresa al poder a través de su discurso económico, ¿no? Planteándose que era el sabelotodo en economía y que tiene la receta para resolver los problemas. No ha resuelto ningún problema, ha agudizado y profundizado todos los problemas, pero en términos culturales se empezó a dar esta batalla justamente para tratar de suplir su incapacidad de resolver los problemas económicos de la Argentina con esta lógica de embarrar la cancha y de decir si la Argentina está mal, es porque estuvieron años y años y años haciendo las cosas mal. Que por supuesto se hicieron las cosas mal durante mucho tiempo. Ahora, eso no es argumento para justificar el desastre que está llevando y este vaciamiento sin precedente que lleva adelante Milei en la Argentina. Entonces creo que ahí tenemos que indudablemente encontrar un punto de equilibrio del peronismo, ¿no? Y ser capaces de comprender que hay un ciclo que para la sociedad argentina está agotado, que es un ciclo que se inició en 2001, que tuvo su pico de caída en 2015, que en 2019 con una gran estrategia del peronismo y con la gran estrategia también de la figura central de Cristina en ese momento, pudo volver a ponerse de pie y a generar nuevamente esperanza y futuro en la población, y que hoy estamos muy golpeados. Entonces es importante leer bien la realidad, sin bajar nuestras banderas, nuestros principios doctrinarios, y construir una práctica política que tenga que ver con la verdadera agenda del pueblo argentino y no con las miradas ni de las progresivas ni de los retardatarios, ¿no? Me parece que acá hay una situación que tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Tenemos más de 1 millón de pibes en Argentina que se van a dormir sin morfar, con el estómago vacío. Tenemos millones de argentinos que se saltean la comida para que sus hijos puedan comer, y tenemos despidos por todos lados y una caída del Estado en todos sus aspectos, ¿no? Hace muy poquito, empresa Roca aquí de Lanús, la que era Capea, más de 200 trabajadores despedidos en menos de 3 meses.
más de 200 trabajadores, 200 familias que se quedan sin su ingreso. Entiendo que es un contexto de crisis muy difícil, pero por supuesto las multinacionales también aprovechan, ¿no?, estos contextos para ajustar bastante, porque justamente no se caracterizan por ser grandes dadores de derechos para los laburantes, ¿no? Pero bueno, hay un combo que a mi entender es un combo muy, muy complejo, muy explosivo, y que el peronismo naturalmente va a tener una posibilidad en torno a esto. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es si esa posibilidad tiene que ver con el agotamiento del proyecto de Milei, que para que eso pase falta un tiempo, si bien tiene mucha celeridad el agotamiento, lo vemos con mucha celeridad, o si somos capaces de ir construyendo una alternativa ahora, en el mismo momento en que le ponemos un freno al proyecto de Milei. Agustín, ¿crees en esto de que hay que esperar a que nuestro pueblo se movilice para conducir a partir del reclamo social, como dicen algunos dirigentes por lo bajo? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo soy peronista, entonces no creo ni en los que quieren ir muy adelante ni en los que quieren ir muy atrás. No me parece que las grandes expresiones políticas y el peronismo, entre otras cosas, ha sido muy potente porque fue capaz de andar al ritmo y al latir del pueblo argentino, ¿no? Que a veces va un poco más lento y a veces va un poco muy rápido. Pero no hay que pegar de vanguardistas ni de conservadores tampoco, ¿no? O de retardatarios. Entonces creo que hay un montón de acciones que hay un montón de acciones de protesta o de visibilización de problemas que son que son a veces diferentes entre sí, pero que todos tienen que ver con un objetivo, que es más política pública, más Estado, más atención sobre determinadas cuestiones. Si uno analiza desde que Milei está hasta la actualidad, hubo muchísimas expresiones en ese sentido. Tuviste a los sectores educativos, por ejemplo, por un lado, que hizo una movilización contundente que le hizo torcer el brazo a Milei. Tuviste al movimiento obrero, tuviste a los trabajadores de la cultura, tuviste a los movimientos populares, los movimientos sociales. Es decir, y son todas acciones que hacen a un todo, pero que nacen de cuestiones reivindicativas diferentes, ¿no? Me parece que es una etapa que la política tiene que acompañar a las acciones reivindicativas de los sectores. Y tiene que ser capaz de construir o concatenar esas acciones reivindicativas, si se quiere hasta defensivas, de resistencia, en una opción ofensiva, ¿no?, en términos políticos, porque en definitiva esto se resuelve gobernando en Argentina de una manera diferente, no se resuelve de manera sectorial. Pero creo que hoy el deber del peronismo es acompañar a aquellas genuinas acciones reivindicativas y acompañar los procesos de lucha del pueblo, ¿no? Porque si no, pecamos de vanguardista. Y eso no sucede, y el pueblo argentino es muy sabio en ese sentido. La verdad es que Milei lleva 8 meses gobernando, que es muy poco, ¿no?, en relación a los 4 años, que ha demostrado en esos tan pocos meses el desastre que está haciendo y la peligrosidad que puede llegar a haber estos 4 años, pero también nuestro sistema tiene una institucionalidad que permite ponerle cotos o buscar alternativas a esta situación. Ahora, el pueblo argentino el pueblo argentino no es ni golpista, ni tiene vocación de pelea por el golpe en sí, ¿no? Si la vocación de pelea tiene que ver con resolver un objetivo, y en las elecciones, o mejor dicho, en la instancia electoral, es justamente el escenario propicio para poder poner sobre la mesa una alternativa política que le devuelva la fe y la esperanza al pueblo argentino. Agustín, en estos días fue una nueva fecha con respecto a San Cayetano, ¿no? El patrono del trabajo, sobre todo en este tiempo. Hubo una marcha que fue de la Confederación General del Trabajo y las organizaciones sociales a la Plaza de Mayo, por la paz, pan, techo, tierra y trabajo. Vos estuviste presente. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que viste en nuestro pueblo? ¿Qué es lo que viste ese día? Agustín, me gustaría tu mirada sobre esto, ¿no? Bueno, vos lo sabés muy bien también por tu conducta doctrinaria y por tu apego a la historia del peronismo, que el 7 de agosto es una fecha cara por lo que simboliza para el pueblo argentino, ¿no? Paz, pan y trabajo. ¿No? Hay quienes se embanderaron en ese nombre y resistieron las dictaduras militares, así que imaginate si tiene un peso en nuestra historia, y el peso que tiene San Cayetano, ¿no? El santo, el patrono del pan y del trabajo.
en el pueblo argentino. Así es. Desde el 2016 que se hacen estas marchas masivas de Liniers a Plaza de Mayo, que tienen que ver con los movimientos sociales trabajando en conjunto con la Iglesia Católica y con el movimiento obrero, con la CGT y con la CTA, para poner en el centro de la discusión que acá estamos en una instancia en la cual se están atropellando los derechos y los deseos de los argentinos y las necesidades básicas, como lo hablamos al principio, como puede ser comer para un pibe, hoy parece lejano para millones. Entonces, en este aspecto, me parece que la marcha toma un valor diferente, porque estamos en un contexto de profunda crisis, y desde el punto de vista político es esperanzador porque hay una articulación entre todos los sectores fueron parte de la marcha. Los movimientos populares, la CGT, el partido, justicialistas, sectores de la cámpora, sectores de diferentes espacios de compañeros y compañeras, abonaron porque entendieron que ahí había un punto convergente para poder llevar adelante tal o cual propuesta. Y para ponerle un freno, me parece que el desafío de esta etapa es ponerle un freno a este proyecto mesiánico de Milei. E insisto, que este proyecto, que esta actitud de resistencia esté atada a una estrategia ofensiva, ¿no? Que eso nos permita también salir por arriba en este berenjenal, en el que claramente está el peronismo, y gracias a Dios que lo está, porque si nosotros hacemos como si nada hubiese pasado, no vamos a volver a ganar nunca. Y la verdad es que lo que queremos es volver a ganar para poder llevar a la Argentina a un lugar diferente y trabajar por la felicidad de los argentinos. Agustina, hace poco se hizo un plenario de Lanús para Lanús, en el cual una de las cosas que rescato yo del documento que salió ese día es, y digamos, te lo voy a hacer en forma de pregunta, ¿no? ¿Crees que los militantes, a pesar de la difícil situación actual, no debemos nunca renunciar a la esperanza? Y no, ahí estaríamos complicados. Hay un escritor, uno de mis preferidos, que dijo, mejor dicho, la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Y la verdad es que el peronismo ha tenido la esperanza como un valor a lo largo de toda su historia intransigente, ¿no? Si no nos explica los 17, 18 años de resistencia peronista en un contexto de muchísimo hostigamiento, si no nos explica la resistencia en la dictadura militar, frente a la persecución, a la tortura y la muerte, si no nos explica la lucha de muchos sectores del peronismo en la década del 90, que luego se reflejó en el 2001. La esperanza la esperanza que está muy atada a la capacidad de futuro, ¿no? Que es lo que el peronismo perdió, capacidad de futuro, capacidad de construir futuro, capacidad de ser una expresión de futuro. Y nos volvimos una expresión del pasado, para muchos. Entonces creo que lejos de renunciar a los valores de nuestro pasado o de querer corrernos de nuestra historia, todo lo contrario, muy ahincados en esos valores, tenemos que proyectar futuro, que es lo que el peronismo dejó de tener, ¿no? Y hoy estamos en un contexto complejo en el cual parece difícil desdeñar algún futuro, pero bueno, también, como Marechal planteaba, el peronismo es como el otoño, que aún envuelto en hojas secas, viene cargado de semillas, ¿no? Bueno, hoy estamos en hojas secas, pero a la vez también confiamos en que debajo de esas hojas estén las semillas para seguir germinando futuro. Yo creo en eso y creo que la esperanza es un valor central en ese aspecto. Ahora, como decimos muchos militantes, el desafío es organizar la esperanza. La esperanza se organiza, la esperanza no es una cuestión abstracta de uy, qué bueno, las cosas van a cambiar, sino sobre esa proyección, sobre esa fe, organizarse. No organizar esa voluntad, esa vocación, esa creencia de que las cosas van a mejorar. Y ahí tenemos un laburo importante. Sí, ¿crees que para un militante del movimiento nacional, la búsqueda del movimiento, la búsqueda del bien común debe ser una guía donde apuntar, donde tener como guía, ¿no? Y sí, lo viste
lo dice el corazón, digamos, de nuestros mandatos peronistas, la búsqueda del bien común, es justamente lo que nos va a permitir también a nosotros pararnos desde lugares que sean un poco más integrales, ¿no? El peronismo fue creado para gobernar y conducir a Argentina y conducir a todos los argentinos. Fue un movimiento pensado para que el que está fuera de todo, en aquel momento el peón del campo, el descamisado, no solo esté inserto o incluido a través del consumo, es decir, no solo le demos derecho y guita, sino que además, digo guita por su laburo, ¿no? Por su trabajo, derecho al trabajo y su remuneración acorde, y que esa remuneración le permita desarrollar sus deseos, de poder comprarse una casa, irse de vacaciones, de tener el autito, de llevar a sus hijos al cine, de comer un asado los domingos. Digo, no solo eso, sino que el peronismo generó las condiciones para que el que estaba más afuera de todo esté en el centro del proyecto político. Y que ese no solo sea el sujeto de las buenas políticas del peronismo, sino que también sea el promotor y el motor que genere las políticas del peronismo, ¿no? Por eso Perón hizo tanto énfasis en la comunidad organizada y en el rol del militante, en el rol del peronista, en un proyecto de nación, ¿no? Eh, Ahora, entendiendo esto, que somos un movimiento pensado y creado para gobernar a todos los argentinos, trabajar por el bien común en estos tiempos también nos resignifica en ese sentido y nos hace correr un poco de esta falsa división en la cual nos quieren imponer al peronismo, que quieren imponer al peronismo en esa disputa, ¿no? La verdad es que muchísimos de los votantes de Milei y tienen, por cuestiones socioculturales, por cuestiones de clase, por cuestiones de pertenencia, de historia y hasta de voluntad, ¿no? De ser buenas personas, son personas que en otro momento votaron el peronismo y que si el peronismo vuelve a reverdecer también van a estar acá. Es decir, el pueblo argentino tiene... Perón decía, no hay dos clases de hombres, los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Bueno, en tal caso ahí está la grieta. Pero todos aquellos que trabajan, desde el más humilde hasta el que tiene el mejor trabajo, hasta el pyme, el comerciante, el empresario, ¿no? Lo que algunos escritores hablan de la burguesía nacional, todo eso tiene cabida y crecimiento en el peronismo. Entonces, volver a hablar del bien común nos pone en lugar de centralidad y no de parte. El peronismo tiene que dejar de pararse de la parte y tiene que ponerse los pantalones largos y pararse del lugar de la integralidad, que fue el lugar que pensó Perón cuando creó el movimiento. Y otra cosa que también rescato del documento, ¿no? Eh, ¿Crees que es posible edificar juntos una vida digna para todos en ese buen vivir del que habla el Papa Francisco? Sí, por supuesto que lo creo y por eso también milito y hago política. Sé que no es sencillo, y sé que ese también es el horizonte, digamos, a alcanzar, ¿no? Me parece que Argentina tiene todas las condiciones objetivas para hacer eso, para vivir dignamente, para todos vivir bajo las mismas condiciones de igualdad, para poder desarrollar nuestros deseos, para poder resolver nuestros problemas. En términos objetivos, Argentina tiene todo para que eso suceda. Entonces, ¿por qué no plantearlo como un objetivo? Quizás de máxima, pero un objetivo al fin. Y además, eso es lo que nos permite caminar en la dirección correcta. Quizás por una cuestión generacional nosotros no lleguemos a ver eso seguramente, pero si nosotros nos los planteamos y entendemos que la política no arranca cuando nosotros nacemos, sino que somos hijos de nuestra historia y somos parte de un proceso y somos un eslabón más de una cadena enorme, los metros que demos en esta vía los vamos a hacer en la dirección correcta. Y yo creo que eso no es un aporte menor, sobre todo en estos tiempos donde quieren instalar, insisto, el individualismo, el sálvese quien pueda. Y si bien tenemos al Papa Francisco, que es la gran luz para los pueblos del mundo, en estos tiempos que plantea que nadie se salva solo, hay una corriente que choca de frente con esa lógica, que Milei la expresa junto a otros líderes del mundo, y que nosotros tenemos el deber, más allá del poroteo electoral de la Argentina, tenemos el deber de desenmascarar que esa mirada no es humanista, que esa mirada atenta directamente contra la dignidad del ser humano,
y que nosotros trabajamos en fin, o en definitiva, para la grandeza para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Entonces ese es el horizonte que tenemos que caminar, detrás del que tenemos que caminar. ¿Crees que la Argentina tiene una respuesta que hoy está esperando el mundo y que es la comunidad organizada respecto a lo que decías, que se basa obviamente en la doctrina universal de los pueblos, ¿no? Que es para mí, la doctrina justicialista, ¿no? Bueno, nosotros creemos en eso, por eso somos peronistas, ¿no? Creemos que hay un modelo que es exportable a la humanidad y al mundo. Sería bueno empezar a construir ese modelo en casa, ¿no? Sería bueno que la Argentina, cuando Perón pudo internacionalizar su modelo político, cuando fue una novedad para un montón de sectores, ¿no? Entre otras cosas, Perón planteaba que los embajadores eran embajadores diplomáticos y políticos, y quizás tenías a secretarios generales de gremios siendo embajadores en Rusia, por ejemplo, ¿no? Hay un caso muy particular. Y Perón lo hacía el embajador diplomático para las relaciones diplomáticas, el embajador político para que sea capaz de transmitir este proyecto inaudito hasta el momento, que tiene que ver con una expresión criolla de nuestro pueblo, que es el peronismo, ¿no? Una expresión netamente criolla del pueblo argentino. Entonces, me parece que esta lógica de lo que fue la tercera posición, Perón la pudo empezar a desarrollar en muchísimos pueblos del mundo, pudo instalar esa semillita en diferentes rincones del continente, porque él podía mostrar desde Argentina cómo cambiaron las cosas cuando se implementa un modelo diferente, ¿no? Un modelo que él pregonaba. Entonces, sí, sigo creyendo lo mismo, pero también creo que es menester que la prioridad la tenga nuestro país, también para que desde ahí ejemplificar o mostrar o predicar con el ejemplo de que un modo de hacer política diferente es posible. Con respecto a lo que decías de predicar, eh, ¿crees que se debe predicar la doctrina a medida que uno milita también de la periferia al centro? Como dice Francisco, que Francisco es, creo que quien resume hoy mejor la doctrina, ¿no? Con ciertos conceptos que él tira, pareciera que está hablando el general Perón, por momentos, ¿no? Pero eso es para nosotros, ¿no? Los peronistas, no le decimos los argentinos porque el Papa es de todos, ¿no? La pregunta concreta, ¿cuál era? No, te decía, si crees, con respecto a lo que decías de predicar, cuando hablabas de predicar, si se debe predicar de la periferia al centro, ¿no? No, yo Pero creo. esa pregunta, Agustín, esa Sí, pregunta me gustaría que me la bien. contestes en el próximo bloque, ¿te parece? Vamos a una Por pausa supuesto, por y supuesto. estamos regresando enseguida. Ahí está. Dale, bárbaro. Bueno, vamos a una pausa en Doctrina Realidad con Agustín y ya estamos regresando enseguida. Y continuamos con el compañero, presidente del Consejo Deliberante y también vicepresidente del PJ de Lanús, del Partido Justicialista de Lanús, Agustín Valladares. Agustín, la pregunta que te hacía al final del anterior bloque era con respecto a la predicación de la doctrina, ¿no? Para todo militante en territorio, obviamente. Si crees en esto de que se debe predicar de la periferia al centro, ¿no? Como dice el Papa Francisco. Yo no sé si predicar de la periferia al centro, porque digo, si predicar la doctrina, ¿no? La doctrina parece que se predica desde todos los ángulos, en todos los sectores, y como decía antes, el peronismo es un movimiento que invita a todos los sectores a ser parte y que tiene política de desarrollo y de crecimiento
no solo en términos materiales, sino espirituales, a todos los sectores. Es decir, a diferencia de la izquierda, por ejemplo, que un empresario, si quiere ser militante de la izquierda, tiene que proletarizarse, ¿no? Tiene que ir, ponerse el overol, ir a una fábrica, intentar organizar. No hay una proletarización. Nosotros no, un empresario quiere ser parte, por supuesto, tiene que ser parte y tiene un rol y tiene una doctrina a seguir en función del proyecto político que se lleva adelante y también del crecimiento personal e individual, porque no te olvides que una de las características centrales del peronismo es justamente ese punto de equilibrio entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No hablamos del desarrollo individual nada más, ni hablamos del desarrollo colectivista nada más. Hablamos de ambas cosas. ¿No? Ahí está la magia también de estas lógicas de la tercera posición que nos enseñó el general Perón. Lo que sí creo es que de la periferia al centro Se colgó, ¿no? se tiene idea. En términos políticos, sí creo que de la periferia al centro hay que caminar, ¿no? Es decir, los primeros esfuerzos de la periferia al centro. Los que menos tienen que ser los primeros, los últimos de la fila tienen que ser nuestra prioridad. Miremos el caso de México, es que está siendo un caso muy exitoso en un montón de aspectos, una reelección grande del sector de AMLO. El eslogan central en una reelección fue por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Del actual presidente de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, de la periferia al centro hay que encarar la vida porque ahí es donde radica la mayor necesidad. Nosotros le decimos donde más abierta está la herida de nuestra sociedad. Pero además de la periferia al centro hay que encararlo porque ahí está el verdadero sentido de la vida. Cuanto más en la periferia estás, cuanto estás más entre los sencillos, entre los que menos tienen, ahí está la profundidad de la sencillez de la vida, que muchas veces por las cuestiones materiales, por el atravesamiento de esta lógica incesante del consumo, etcétera, etcétera, se empaña, ¿no? Esta mirada de cuáles son los verdaderos valores y el verdadero sentido de la vida. Así que este concepto de la periferia del centro que nos deja nuestro Santo Padre tiene que ver, me parece, con la necesidad material de primero laburar por los que menos tienen, pero también de mirarlas desde esta óptica, que en esa periferia está la profundidad y el sentido de la vida. Sí, algo que dijiste, creo que en la primera pregunta que habíamos hecho cuando comenzaba el programa, esto de que el gobierno tiene como un lema, ¿no? Que es el sálvese quien pueda. ¿A esto crees que se le puede anteponer aquello de que nadie se salva solo? Y por el otro lado, algo que tiene que ver con respecto a la solidaridad, que vendría a reemplazar en la ausencia del Estado. Por ejemplo, cuando el Estado no envía los alimentos a las personas que lo necesitan, sobre todo a las organizaciones que son las que se encargan de repartir esos alimentos, ¿no? Estoy hablando precisamente de lo que sucede con Petovelo, ¿no? Que los alimentos guardados ¿cómo es? En galpones y no, a pesar de fallos judiciales, se resisten a entregar los alimentos, ¿no? Sí, indudablemente. Indudablemente, bueno, el caso de los alimentos expresa no solo una falta de solidaridad, sino una falta de cumplimiento del rol del Estado, ¿no? Un incumplimiento del Estado. Yo creo que Milei y sus séquitos le incorporó una categoría a la política que no estaba tan clara, que es la crueldad, ¿no? La crueldad es un elemento central de la política de estos tiempos que él lleva adelante, porque si no nos explica de otra manera que está impulsando un programa de vaciamiento de la Argentina, que tiene que ver con rifar nuestros estratégicos y centrales recursos naturales, que tiene que ver con un ajuste brutal del Estado en detrimento de los que necesitan del Estado para subsistir, que tiene que ver con políticas económicas que hacen caer la actividad, ergo dejan a cada vez más gente sin laburo, y la gente que tiene laburo tiene un sueldo mega magro que no les alcanza para nada,
y los tipos que laburaron toda su vida y se jubilaron, tienen jubilaciones que son realmente jubilaciones, bonos, todo lo que vos quieras, digamos, una situación muy, pero muy lastimosa en un contexto en el cual le sacaste los medicamentos gratuitos. Es decir, la política económica empujó a que todos estén peor, como decíamos al principio. Eso naturalmente hace que cada vez la crisis aumente, y cuando aumenta la crisis, aumenta la desocupación y aumenta el hambre, en ese sentido, en esa dirección. Frente a esta situación que te aumenta el hambre, mínimamente el Estado lo que tiene que hacer es proveer de alimentos a aquellas personas que la gran mayoría de manera solidaria y voluntaria se levantan todos los días para revolver la olla y salvarle las neuronas a los hombres y mujeres del mañana. Entonces, si eso no se explica con crueldad, no retener los alimentos en Martel y en Tucumán por una cuestión ideológica, mientras se está pudriendo la leche, para leche que pueden tomar pibes y que por lo menos una, dos, 3 semanas van a estar un poquito mejor, porque sabemos que la solución alimentaria no es con comedores, sino es con pleno empleo en la Argentina, con que todos sean que todas los alimentos y las cuestiones que las familias vayan adquiriendo sean productos del sudor de la frente, del hombro de la mujer. Nosotros entendemos que esa es la solución a este contexto de crisis. Los pibes, tal cual lo dice la UNICEF, no lo está diciendo Prensa Obrera, lo está diciendo la UNICEF. 1 millón de pibes se van a dormir en Argentina sin comer. Frente a eso, no tenés una política alimentaria para mitigar, y los pocos alimentos que tenés que lo entregás, si eso no es crueldad, si eso no es hijaputez, si eso es que el otro desaparezca, aniquilar al otro, ¿qué es? Que alguien me lo explique. ¿Qué es? ¿No? Entonces, la crueldad se instaló en la política argentina y es uno de los pilares centrales sobre el cual Milei desarrolla su proyecto mesiánico en nuestra nación. Otra cosa que te quería preguntar, Agustín, con respecto al tema de los diputados que fueron a Ezeiza a ver tienen una reunión con los genocidas, ¿no? Tipos que tienen perpetua, que digamos, nunca más van a salir de la cárcel. Desde acá, desde este programa, el repudio, ¿no? A esos diputados que han ido a ese lugar con esas personas, con esos, ¿se le puede decir personas a esos tipos? Es una gran pregunta, ¿no? Sí, yo les digo personas, y seguramente Dios tendrá los canales para disculparlos o no, pero acá en la tierra tienen que pagar lo que hicieron. Y la atrocidad fueron eh, centrales en un proyecto inaudito en la región de exterminio, aniquilación, debajo del paraguas del genocidio de Estado, y con un único objetivo de aniquilar una clase política o un sector político o una camada política para hacerle más fácil y más llevadero el proyecto económico que nos instalaron en la dictadura militar y del cual nunca nos pudimos recuperar. El quiebre económico de Argentina es en la dictadura militar, en todos los parámetros, en todos los aspectos, de parámetros menos centrales en términos de la macro, como puede ser una vivienda, el acceso a la vivienda, ¿no? De la dolarización post-dictadura militar, hasta el nivel de empleo formal de la Argentina. En el 74, Argentina tenía 7 millones de trabajadores en blanco, 2 millones de trabajadores, perdón, todos en blanco, todos formales, 7 millones de trabajadores en el sector privado, 2 millones y medio en el sector público, con 24 millones de habitantes. Hoy tenés el doble de habitantes, 47 millones de habitantes, y tenés menos trabajadores en el sector formal de lo que tenías en el 74. Si bien hubo serrucho, porque con Néstor y con Cristina, sobre todo su primera gestión, creció muchísimo, fue siempre a la baja. Esa caída estrepitosa, es decir, eso generó la dictadura en Argentina, ¿no? Nos tiraron al piso y nunca más nos pudimos levantar. Eso fue lo que generó, acompañado de una atrocidad repudiable y que gracias al proceso judicial que nos dimos para jugar a los represores, Argentina es modelo en derechos humanos en el mundo, ¿no? Entonces, eso es una provocación muy, pero muy grande.
Estoy contento en un punto, porque esa provocación tuvo un resultado contundente, la sociedad lo repudió. La política en su conjunto lo repudió, pero sobre todo la sociedad. No es gratis ir a sacarse una foto con Astiz o con esa manga de hijos de puta que hicieron las peores atrocidades en Argentina. Sobre todo porque no se arrepintieron de haberlo hecho. Sobre todo porque ni siquiera pidieron perdón por haberlo hecho. Están convencidos que hicieron lo correcto y quieren aprovechar esta oleada, como decíamos antes, ¿no? Esta oleada de individualismo, esta oleada cultural que están queriendo instalar en la Argentina para exonerarse de esas atrocidades, y nosotros, desde todos los rincones y con las fuerzas que tengamos, jamás lo vamos a permitir. Eh, Agustín, ¿Milei es un problema de la política? ¿Llega como consecuencia de un problema político, digamos, de los partidos políticos? Con respecto a la representación, ¿sería? No tengo dudas que sí. El general Perón decía, entre otras cosas, la política aborrece los espacios. Y nosotros, la política en su conjunto, dejó espacios por todos lados. Espacios que tienen que ver con demandas del pueblo, y espacios que tienen que ver también no solo con demandas, sino con direccionalidades, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde llevamos la patria. Vos podés tener la cabeza de un pibe de 20 años que va a votar en 2023, que en 2015 tenía 12 años, 11, 12 años, y que votó, o con su familia, o que fuera, vio presidente a Mauricio Macri, que era un tipo que venía en nombre de lo nuevo, a terminar con lo mismo de siempre, y fueron una gestión horrible, que el 2019 el peronismo dijo, acá estamos, venimos a resolver, somos el partido del orden, del progreso, del desarrollo, de la dignidad, volvemos a construir y volvimos a construir esperanza en nuestro pueblo, el pueblo nos votó masivamente en primera vuelta y no hicimos un buen gobierno, y ese pibe de 12 años, ese pibe de 20 años, desde que tiene 12, que lo que ve es fracaso de los dos lados, de Boca y de River, o sea, dijeron hay una grieta, y ese pibe dice, los que están en ambos lados de la grieta hicieron las cosas mal, y yo estoy en el mismo lugar o estoy peor, y lo único que quiero es irme del país porque entiendo que, que de esa manera voy a resolver los problemas y voy a llegar al deseo mío, el deseo de la casa propia, el deseo de crecer, en fin. Ahí hay una explicación lógica de por qué Milei. Milei se metió en los espacios que dejó la política de todos los sectores, ¿no? La más popular, la más conservadora, todos los sectores. Tocó fibras sensibles, con una morfología muy particular, ¿no? Porque por un lado un tipo, un admirador de Adam Smith, qué sé yo, y por otro lado se la de nacionalista. O sea, dice, admiro a Margaret Thatcher, pero soy nacionalista. Un nacionalismo de marginalidad y de exclusión, ¿no? Pero digo, todas esas cosas, este collage que hizo, fueron todos pedazos rompecabezas que en un punto tenían que ver con las fibras del pueblo argentino, ¿no? El peronismo perdió mucho del nacionalismo, cuando históricamente nació justamente con una impronta nacionalista, un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo de justicia social, lo perdimos. Nos comió la agenda del progresismo en muchos aspectos e hizo que esos valores o esas banderas queden de lado. Él las retoma, agarró lo económico, es decir, todas las cosas que se fueron cayendo y que la política iba resolviendo, la agarró, hizo un collage haciendo énfasis centralmente en la economía y en que eran todos ladrones, delincuentes, malos y casta menos él, y le alcanzó para ganar la elección, pero indudablemente fue producto de un problema de la política, o diría yo, de la incapacidad de la política de poder habitar los espacios de manera positiva para nuestro pueblo, ¿no? Porque Sí, muchas veces estuvimos y no se hicieron las cosas bien tampoco. hay un escritor que es de la línea libertaria, de la línea de Milei, liberal, ¿no? Que el tipo dice incluso que el general San Martín no existió. Pero también se ha reivindicado desde ese lado, han reivindicado a Margaret Thatcher, bueno, pero ahora no solo se meten con, digamos, nuestra historia, con el general Perón no los he escuchado, pero sí se metieron con la justicia social diciendo que es una aberración, pero ahora
con el Diego. Como si algo faltaba, era, yo creo que le debe doler todavía el gol a los ingleses, ¿no? El gol con la mano, ¿no? Pero bueno, yo te traslado y desde acá un repudio a, a lo que hizo Adorni con respecto a Maradona cuando planteaba el Día de los Zurdos, ¿no? Hay hombres y mujeres que están, que se creen, mejor dicho, en la cresta de la ola y que se sobregiran, ¿no? Y que no entienden que esto es cíclico y que un día puedes estar gobernando y otro día te lo puedes cruzar en un colectivo, en un subte o en la calle. ¿Y por qué digo esto? Y porque tocar fibras sensibles en nuestro pueblo no es gratis. Eh, Y la verdad que Adorno a mí me parece un pelotudo, sinceramente, perdón la expresión académica, me parece un provocador, un tipo que lo que genera son distractivos, un tipo que era de la clase B del periodismo, no ni siquiera un periodista reconocido, muy lejos de tener niveles de formación, un tipo que en nombre de la transparencia y de la claridad nombró a toda su familia con sueldos muy onerosos, él se autosubía al cargo, yo esas cosas no las discuto a profundidad porque yo creo en la política y creo que la política tiene que estar remunerada, tiene que ser una cosa seria, porque si no es para los que tienen plata nada más, ¿no? Digo, no, no lo discuto ahí, pero ellos hicieron bandera y alarde desde ahí, en términos retóricos, y después él mismo hizo todo lo contrario. Y después es un provocador. Ayer UNICEF saca que 1 millón de pibes en Argentina se van a comer sin dormir y le pega a Maradona para que la gente hable de eso. Aunque en definitiva esto también va sumando, ¿no? Va degradando, va deslegitimando este proyecto porque uno puede tener diferencias con uno con otro. Ahora hay cuestiones que son nuestras, ¿no? Que son nuestras. Y la tenemos que defender. ¿Y quién va a discutir a General José de San Martín, por ejemplo? ¿Quién va a discutir a Diego Maradona con la felicidad que generó nuestro pueblo? Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con ese trasfondo, pero si lo tuviera que sintetizar, lo sintetizaría de esta manera, ¿no? Hay tipos que se creen en la cresta de la ola y que no se dan cuenta que en algún momento van a dejar de gobernar Argentina y que todo esto que hicieron va a tener un costo significativo en su legitimidad, por lo menos. Eh, yo no, digamos, yo desde que tengo conciencia, creo, esto es algo muy propio, siempre pensé que De la Rúa había sido el peor presidente de la historia de la Argentina, ¿no? Pero viendo lo que viene haciendo Milei, creo que Milei lo ha empezado a superar por mucho. Pero me gustaría tu mirada, si pensás que este es el peor gobierno de los últimos 40 años, o sea, el peor gobierno dentro de la democracia. Si lo analizamos en esta porción de gestión, es decir, si analizamos los primeros 8 meses de todos los gobiernos de democracia, te digo que sí, que no tengo ninguna duda que sí, que es el peor, que es el peor. Hay un politólogo que no es peronista, pero que plantea que la base política, el sustento político de Milei es un colchón de fe. Y ese colchón de fe no se termina de achicar, o en definitiva no se termina de pulverizar, porque enfrente la sociedad no ve una opción, no se avisora una opción que pueda ser superadora. Enfrente nos ven a nosotros, con este nivel de desprolijidad, de poco ordenamiento, de poca capacidad de construir líneas, ¿no? Estamos en un proceso, como decíamos antes, de mucho debate, discusión interna y bastantes perdidos, y me parece que eso es positivo porque es necesario para poder renacer. Si nosotros no tocamos fondo, como creo que está tocando el peronismo, sobre todo de cara a la opinión pública, no tenemos posibilidad de renacer esta discusión, hay que darla hasta el hueso, hay que calar el hueso. Ahora bien, eso no quita y no tiene que quitar, porque muchas veces pasa que los compañeros en nombre de la autocrítica hacen una oda a la autocrítica y terminamos hablando de nosotros y nos pasan los elefantes por atrás mientras este tipo vacía la Argentina. Todo esto, por supuesto que no justifica ni cerca
lo que está haciendo Milei en Argentina. Entonces yo creo que si Milei termina su mandato, como deseo que termine, la verdad, porque tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro sistema, etcétera, etcétera, va a ser por lejos el peor presidente de la democracia. Pero si lo evaluamos en 8 meses, ahora sí, por supuesto, desde ya. Desde ya. Agustín, ¿crees que hay que volver a Perón? Sí, sin dudas. Sin dudas, y me parece que hay una desprogresización del campo nacional. Y sobre todo lo veo muchos pibes, ¿no? Que hay una cosa que volvió a ser revolucionario y convocante, ser doctrinario. Porque a nosotros nos escondieron por acción o por omisión mucho tiempo la doctrina. Así es. Leer la doctrina judicialista, o leer todos los textos de Perón, escucharlo, leer sus acciones políticas, sus decisiones, a mí me convoca muchísimo. Me convoca de un fuerte espíritu revolucionario que tiene que ver con la conquista de la justicia social. Y Perón fue un tipo que, salvando las enormes distancias y diferencias de aquel Argentina y esta Argentina, la Argentina del 40 y esta Argentina, es un tipo que llega a Argentina en un proceso de mucha inestabilidad política, en un proceso donde los partidos que hasta ese momento existían estaban muy desgastados también, como opción de la opción de futuro de la popularidad. Es decir, y desde ahí él construyó una línea política y no la hizo entre 3, 4 muchachos en una oficina, sino que la hizo leyendo al pueblo argentino. Él dice, la doctrina no la inventé, la leí. ¿De dónde? General del pueblo la leí. ¿No? Entonces me parece que es una etapa en la cual nosotros tenemos que empezar a leer o tenemos que afinar la mirada en la lectura de nuestro pueblo, en una sociedad que cambió, que mutó, en una sociedad donde más del 50% de los tipos y las tipas que laburan lo hacen en la informalidad, y que muchos tienen posibilidad de insertarse en la formalidad y otros no, y qué vamos a hacer con eso, cómo hacemos para que eso sea un trabajo con derechos, en una Argentina donde de cada 7 pibes 6 se alimentan mal, y ese alimentarse mal, si bien en su gran mayoría está atado a cuestiones económicas, no tiene que ver solo con eso, las familias cambiaron, modificaron, ya no hay tanta... Ya la mesa dejó de ser para muchas familias un valor central, de que es el lugar donde vos mirás a tus hijos, le preguntás cómo les fue en la escuela, compartís valores, pensás proyectos futuros. Hay que volver a recuperar a la familia como la instancia central de la comunidad organizada, el club, la capilla, la sociedad de fomento, la instancia vecinal, la esquina, ¿por qué no, no? Evitando los espacios, por supuesto, con buenas prácticas. Me parece que volver a Perón es una necesidad, porque el general imprimió una acción política leyendo la realidad del pueblo argentino, y para que el peronismo vuelva a ser una opción tenemos que leer con claridad la realidad, que eso no quiere decir dejar viejas banderas y dejar de dar nuestra doctrina, y que eso tampoco nos tiene que llevar a querer tirar por la borda lo que se hizo hasta ahora, todo lo contrario. No hay que ser nostálgicos, pero tampoco tenemos que ser tampoco tenemos que equivocarnos en comprender que hay muchas de las cosas que se hicieron, o muchas recetas que se han llevado adelante, que hoy se pueden reinventar y otras que no, y será la capacidad nuestra de poder darle horizonte de futuro a todo eso. Pero volver a Perón es una necesidad para el desarrollo de la Argentina, Darío, porque si nosotros no volvemos a Perón, la Argentina se pierde una oportunidad histórica de ser una verdadera potencia a mediano y largo plazo, y que este proceso tenga que ver del camino a la potencia con más dignidad y con más derechos para los argentinos. Y en ese sentido, estamos parados en un país que produce lo que el mundo necesita, sobre todo en esta etapa de transición, ¿no? Que es energía, que es alimento, que son recursos estratégicos naturales. Tenemos estructura montada para construir materia gris que sea capaz de darle valor agregado a eso, y tenemos un fuerte valor solidario y de trabajo y de cultura de trabajo en Argentina, que me parece que si nosotros somos capaces de construir un proyecto político que pueda concatenar todos esos factores, que pueda insertarse al mundo de manera inteligente, y que las regalías que podamos conseguir producto de nuestros recursos naturales estén reinvertidas en desarrollo, en tecnología, en cuestiones estratégicas, vamos a poder construir un proyecto diferente. Insisto, la sociedad cambió y es necesario hacerlo. Hoy tenemos, por ejemplo, un capitalismo que cada vez margina más, pero a la vez
te inventa estrategias de inclusión. Hoy un pibe, el pibe más pobre que te puedas imaginar, en el medio de un barrio popular, tiene un celu. Y si tiene un celu y tiene una bici, bueno, puede trabajar. Puede ser Rappi, puede ser pedido ya. Si tiene un autito, puede ser Uber. O si es una chica o un chico, pero centralmente las chicas pueden vender contenidos sexuales. Argentina es el país con más usuarios de las plataformas OnlyFans. Y eso habla de que muchísimos pibes y pibas de la Argentina, ni hablar de la cuestión de los juegos y las apuestas online, ¿no? Todo eso es a través del celular. Entonces el capitalismo te margina, pero a la vez te dice, pará, te incluyo. Vos con tu celular puedes ser parte. Y es parte de todo ese sistema de precarización absoluta que degrada absolutamente la dignidad, la economía, etcétera, de los argentinos. Entonces creo que ahí tenemos que afinar bien la mirada y la lectura, porque la política se hace no con lo que deseamos, sino con lo que tenemos en función de lo que queremos. Sí, Agustín, como sé que estás cortito de tiempo, te quiero hacer dos preguntas en una para sintetizar, para ir cerrando. Una sería, la pregunta es, si crees que la unidad debe estar por encima del conflicto, pero yo le voy a agregar otra cosa. Esto que decías vos hoy, ¿no? Esto de agregarle a esa unidad la humanidad, ¿no? Con respecto a lo que se ve hoy, lo que está dejando este gobierno. Y por el otro lado, como pregunta cerrando el programa, si crees que Perón nos espera en el futuro. Sí, yo creo, contestando la primera, que sí. Y me gusta mucho y ya aviso y le aviso a todos los que nos están viendo que te la voy a robar. Dale, buenísimo. Hay que imprimir la humanidad. Me parece que la humanidad, el concepto de humanidad, algo que parecía soslayado porque estaba tácito, en la sociedad dejó de estar tácito y hay que ponerlo sobre la mesa y construir un proyecto humanista como ha sido el peronismo, como es el peronismo, pero como ha sido el peronismo de Juan Perón, es lo que nos puede llegar a salvar. Porque si no entendemos los argentinos que tenemos que hermanarnos, que tenemos que construir causa común, como dice nuestro Martín Fierro, nos devoran los de afuera y es lo que nos viene pasando hace tiempo. Y desde el punto de vista, o mejor dicho, reflexionando sobre el punto 2, yo lo pienso en dos términos. Vos me decís si nos espera poner el futuro y yo deseo, vos sabés que yo soy una persona muy creyente y cuando Dios diga que no tenga que estar más en este plano, yo espero llegar al paraíso y verlo al general, digamos. Así que ahí lo espero. En el plano esotérico lo espero, pero en el plano de nuestra realidad, que es en definitiva lo que más nos interesa y el mandato que tenemos en esta vida, sin duda vamos camino a eso. Y ojalá seamos capaces de ordenar esa intencionalidad, ese despertar, esa reacción casi innata que tienen los sectores de nuestro pueblo de ir a Perón, por más que no lo llamen de esa manera, pero que tienen que ver con muchos de los dolores que fuimos charlando, que nosotros seamos capaces de ordenar eso para que eso no sea únicamente expresiones sueltas, sino que sea un potente proyecto que le dé a la Argentina mucha prosperidad, mucho desarrollo, con un fuerte trabajo de justicia social, porque nadie crece del todo si no crecen los habitantes de nuestra patria, ¿no? Ningún Estado en el mundo es potencia con los niveles de pobreza que tenemos en Argentina. Entonces, cuando Milei nos habla de este 1910, donde Argentina, según un ranqueo muy polémico igual, pero tenía un desarrollo económico muy importante, producto de esa cuestión que sabemos, ¿no? De la explosión de nuestra primarización de la economía, en un contexto también donde el mundo necesitaba muchísimo de lo nuestro, pero teníamos niveles de pobreza inauditos, no de pobreza, de marginalidad, de exclusión, de inhumanidad. Bueno, eso no es crecer, eso es que crezcan unos vivos, eso no es crecer. La patria es otra cosa. La patria es esa insignia que nos convoca, que nos abraza, pero a la vez es la que nos tiene que permitir crecer de manera equitativa entre todos los argentinos. Así que creo firmemente en el sentir del pueblo argentino y en el despertar del pueblo argentino en ese sentido, y creo que es tarea de los que queremos a la política y queremos en la política como una herramienta organizadora de conflictos y de deseos, que seamos capaces de generar las condiciones para que ese despertar vaya un buen camino y que el general nos espere
en un futuro no tan lejano y nos abrace del otro lado. Bueno, muchas gracias, Agustín, por haber compartido este programa con nosotros, el primero. También darle las gracias a la compañera Claudia Avanzo, que es quien está ahí en la edición de este programa. Y bueno, nos vamos hacia un nuevo programa. Y bueno, más adelante me gustaría que tengamos otro programa, Agustín. Y me quedé con algo para preguntarte, pero te voy a preguntar en el próximo programa. Alguna vez te escuché hablar del poliedro, de lo que habla el Papa Francisco, pero es algo que me vino a la mente, pero lo dejamos para más adelante. ¿Te parece? Porque sé que Por supuesto, sí, sí, con poco tiempo. por supuesto, me encanta y te desafío también a que podamos hacer algo en el marco del 17 de octubre y quizás hasta incluso lo podamos hacer con más compañeros peronistas de diferentes segmentos o extractos para poder construir un poliedro del peronismo. Dale, buenísimo. Me parece bárbaro, Agustín. Dale, te toma la palabra. Por supuesto. Dale. Bueno, Abrazo gigante. muchas gracias y aprovecho también para desearte todos los éxitos en este nuevo proyecto que vamos a estar acompañándote. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están ahí acompañando este programa y nos estamos viendo en un próximo programa. Y recuerden que el peronismo está vivo, va a seguir vivo y por siempre estará vivo. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros es precisamente aquello que Milei dice que es una aberración, para nosotros es la justicia social. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Adiós.